seguimos recorriendo el oscuro camino de los procesos genocidas contra el pueblo ranquel y analizando la forma de implementarlos. Nos encontramos con historias comunes que demuestran cómo se realizaban estos procesos. Por ejemplo, una de las armas más utilizadas por estos procesos genocidas es la invisibilización. Esta es quizás la última herramienta que completa el proceso: el silencio y desconocer a las víctimas. El nuestro no fue el único genocidio en Argentina, ni en el mundo. Y hoy los estudiosos de la historia se plantean herramientas para el estudio de estos hechos aberrantes. Mi nombre es Alexis Papacián, yo hice la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires y después el doctorado en Antropología. Hacia el final de la carrera comenzamos a cursar unos seminarios, en ese momento dictados por Diana Lenton y Walter del Río, en donde se empezaban a trabajar temáticas vinculadas con el avance estatal en Pampa y Patagonia y la posibilidad de pensarlos como bajo el concepto de genocidio. Los seminarios eran más amplios, pero estaba de fondo esta posibilidad. Estamos hablando de inicio del siglo XXI, 2003, 2004. A los pocos años, 2006, estábamos también terminando, todavía no habíamos terminado la carrera, algunos sí, pero conformamos tanto con Diana, Walter, Mariano, Nagui y otros compañeras y compañeros más, una red de investigadores en política indígena y genocidio, y lo que queríamos dar cuenta efectivamente era si era pensable el avance estatal sobre esta región pampeana patagónica y luego sobre el Gran Chaco como prácticas estatales genocidas en un contexto determinado hacia fines del siglo XIX. Hay una suerte de vacío historiográfico, por un lado, por lo menos en historia, vinculado con los procesos posteriores al llamado avance estatal, a la llamada conquista. Y ahí hay un tema, digamos, había un vacío específico en historia sobre todo, porque había quedado la temática más cercana a antropología. Entonces preguntarnos por ese vacío es un punto. El otro, supongo que hay intereses distintos de quienes conformamos la red y quienes fuimos armando estos grupos de investigación, porque después se armaron grupos dentro de la facultad. En el caso particular, desde mi propia trayectoria, si se quiere, estaba en parte vinculado con mi propia historia familiar, de temáticas centradas en genocidios y silencios sobre esos genocidios. Estamos hablando, en el caso mío, del genocidio armenio. Y luego es lo que se llaman los procesos invisibilizadores, es decir, si existen esos procesos invisibilizadores dentro de la historia, ¿cómo podemos hacer para construir un corpus documental, académico, analizado, con una serie de metodologías científicamente validadas, que a la vez den un aporte político comprometido con un proceso que si bien uno lo puede ver hacia fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, tiene resonancias en pleno siglo XXI, o sea, hasta la actualidad. Es decir, uno sabe que los genocidios no dejan de operar hasta que no hay prácticas de reparación y de justicia. Y lo que nos pasa a la historia argentina es que el Estado que se conformó en ese momento, estamos de vuelta a fines del siglo XIX, sigue teniendo hoy una vigencia con sus modificaciones, con sus diferencias, pero sigue teniendo vigencia en términos narrativos y también en términos de acceso a recursos económicos, el acceso al territorio, acceso a la educación, ¿no? Una educación que fue impuesta para algunos, con algunos, sobre algunos cuerpos, pero que sobre otros no. Bueno, eso es una problemática que entonces uno puede rastrear en ese proceso, decíamos, de fines del siglo XIX, pero que en rigor sigue teniendo resonancias hasta hoy. En Argentina, curiosamente, con el retorno de la democracia, se planteó el tema de memoria, verdad y justicia, con el enunciado certero de que no debemos olvidar para que no se repita el horror. Quizás, si antes de 1976 alguien se hubiera planteado juzgar los hechos cometidos por el Estado 100 años antes, nos hubiéramos dado cuenta en ese momento que estábamos ante un crimen de lesa humanidad, que se estaba cometiendo un genocidio, pero no fue así. En aquel entonces, aún se seguía justificando el horror vivido por las poblaciones indígenas a manos del Estado argentino.
nunca nos han planteado alguna situación del estilo de no, esto no, ¿no? O sea, no. Sino que básicamente no había respuestas. Que es más o menos algo similar. Nos pasó sobre todo con un archivo acá muy cercano, que yo creo que no, que es más hasta te diría por cierta desidia institucional o cierta... No creo que haya habido algún problema específico. Lo desconocemos, mejor dicho, si fue así, pero tardamos algunos meses en ingresar a algunos archivos. Una vez que uno ingresa al archivo, yo por lo menos hemos hecho archivo en la Armada, en el Ejército, con los padres lazaristas, que eran una congregación que luego también intervino en la isla Martín García, con el arzobispado. En general, con esas instituciones que uno dice, bueno, ¿no? Ay, ¿cómo hacemos? No hemos tenido demasiados inconvenientes. También es cierto que uno va afinando la manera en la que presenta sus temas de investigación para que no existan esos inconvenientes. Nosotros en general nunca, por lo menos en esos inicios, no planteábamos que íbamos a investigar, que estábamos investigando el genocidio. Planteábamos que estábamos investigando el poblamiento de la isla Martín García. Es verdad, en términos... ¿no? Sí. Pero estábamos viendo a ver qué población llegaba a la isla Martín García. Después, el análisis que hacemos de los documentos nos permiten pensar en la isla como un campo de concentración, como un espacio de desmarcación de las personas y esa idea de espacio civilizatorio en el sentido negativo, ¿no? Del término, en el cual se les da un nombre distinto, en el cual se los separa de sus familias, en el cual se los destina a otros lugares, por ejemplo, no sé, estancias de grandes estancieros de distintas partes, en algunos casos en San Luis, en otros casos en Misiones, o a casas de familia en la ciudad de Buenos Aires. Esta idea de ruptura con el pasado. Y esto es muy complejo e interesante, porque los genocidios hacen eso. Digo, yo no reconstruyo mi familia más de mis abuelos. Mis bisabuelos no sé. ¿Pero dónde? No sé. ¿Pero por qué? No sé. No sé porque, bueno, fueron los que fueron víctimas del genocidio. Mis abuelos mis abuelos paternos, ¿no? Lograron escapar y no se habló en mi familia. El algo habrán hecho nunca estuvo tan bien empleado. Algo habrán hecho. Eran incivilizados, ladrones, borrachos y ocupaban una gran extensión de territorio. ¡Qué desperdicio! Cuando se estudia estos procesos en el mundo, se encuentran similitudes asombrosas. Se puede reconocer el esquema empleado. Eso es la ruptura. Es el común denominador y es de muchos genocidios. De las víctimas del genocidio. Que no tienen reparación. A nosotros nos pasó lo mismo. Que no tienen reparación. Sí. Los genocidios que sí tienen algún tipo de reivindicación histórica y que por otro lado después tienen hasta reparaciones. En general uno lo habla desde otro lugar, porque hizo el duelo, porque fue escuchado y porque se ha demostrado que las víctimas de su familia están teniendo justicia en la medida de lo posible. Bueno, en aquellos lugares donde los genocidios no tienen este tipo de posibilidades, el silencio, la invisibilización, la negación sigue siendo el común denominador. Sí. Creo que se está rompiendo. Poco a poco. Estamos acá. En 1995 se sanciona en nuestro país la Ley 24.584, que dice así: apruébase la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Es decir, el proceso, no quizás el genocidio en sí mismo, pero sí las políticas que implantaron ese genocidio, las políticas que permitieron ese genocidio, aún al día de hoy, algunas están vigentes. En distintos planos, con matices, sí. Por ejemplo, que se habiliten discursos de odio y discursos estigmatizadores sobre los pueblos originarios en la Argentina, independientemente de qué pueblo sea, nos hace y nos permite pensar, bueno, a ver, esos discursos, ¿dónde está la raigambre? ¿Dónde está la trayectoria en que esos discursos fueron creados? ¿Quién los creó? ¿Los crea el sentido común? No. En algún momento fueron instaurados por
vamos a poner nombres si quieren, Estanislao Ceballos, bueno, por distintos, el perito Francisco Pascasio Moreno, digamos, por distintas personas que hoy, digo, en muchos casos son vistas como próceres, etcétera, etcétera. Esos discursos que en cierto punto los crea la propia academia, o esa academia preliminar, ese es un momento donde la Argentina también se está conformando como tal, luego tienen resonancias al punto de que, no sé, aparezca en los medios de comunicación la noción de, bueno, estos son de otro lugar, son chilenos, son no sé, del Paraguay, son de Bolivia, pero no o son inferiores. O la idea de inferioridad o la idea de falsedad. Entonces, ahí hay toda una dinámica que se puede deconstruir. Si sigue el silencio, sigue la negación del hecho, sigue la invisibilización de parte de los perpetradores. Las heridas que deberían sanar nunca sanan. Las víctimas siguen esperando esa justicia que nuestro sentido moral nos dice debería suceder en algún momento. Pero, si nadie es condenado, si nadie pide perdón, y no solo eso, si la mayoría de los ciudadanos del mismo país siguen ensalzando a los genocidas en monumentos, nombres de calles, edificios, ¿cómo podemos sentir curadas las heridas? ¿Cómo podemos sentir que se hace justicia? Aparte, mientras vos hablas, a mí se me viene la idea de que si esas personas que tenían ese pensamiento genocida que se implantó el siglo pasado, esas personas aún hoy tienen en las escuelas, sobre todo en las escuelas, en las calles, en las grandes avenidas, sobre todo acá en Buenos Aires, grandes monumentos que le cuentan a nuestra ciudadanía que son héroes. Entonces, con esos monumentos no estamos también haciendo que la gente piense que el pensamiento de ellos es el pensamiento que deberíamos emular. Bueno, ahí yo pondría un matiz. Está en debate, por lo menos, ¿no? Me marcaría como la diferencia de fines del siglo XX a la actualidad, ¿no? Uno dice, bueno, las figuras de Roca, la figura de, decíamos antes, Estanislao Ceballos, Sarmiento, bueno, por lo menos están puestos en debate, ¿no? No es, hay un posicionamiento previo y hay una posible respuesta en ese contexto, porque también hay nueva producción, hay mayor producción y hay mayores investigaciones sobre la temática. Entonces, eso de poner en debate es como el primer paso de inicio. Lo que uno no puede terminar de digerir, para decirlo en estos términos, es la idea de los falsos debates. No sé, un ejemplo de un falso debate. Se permite en alguna localidad que las comunidades, las colectividades, sobre todo que han venido de Europa o de otros lugares, alcen sus banderas en un momento determinado. Sí, pero cuando, del inmigrante, por ejemplo, pero cuando se alza la bandera de algún pueblo originario, ¿qué nos está pasando? Entonces ahí aparece el debate de si hay que alzar la bandera o no hay que alzar la bandera. Pero bueno, ojo, que si es la comunidad armenia que la alza en un contexto que Dios la mía y la banco, la alza en un contexto, en una fiesta de inmigrantes o en un contexto de fiesta nacional de Armenia, nadie dice nada, al contrario, es algo bueno porque es la diversidad, es la posibilidad de que haya muchas culturas dentro de la Argentina, pero cuando es un pueblo originario, ahí se pone todo en tensión y se crea un falso debate que no tiene... Aparte, a mí me pasa y me ha pasado y me han dicho, yo veo que cuando se hace la fiesta de los inmigrantes, todos usan sus trajes típicos, los alemanes del Volga, con esos vestidos, todos usan sus trajes típicos y dicen, ¡ay, qué lindo ver a todos! Qué colorido, qué bonito. Y cuando nosotros festejamos un año nuevo, un Huachipantu, o hacemos alguna celebración, dice, mirá, salieron todos los indios disfrazados. Y vamos a decir, ¿por qué unos sí, otros no? Bueno, esa es parte de la construcción historiográfica, de la construcción de la narrativa histórica tradicional, producida también desde Buenos Aires. Por eso, en este punto, digo, uno valida y valora muchísimo los estudios regionales, los estudios locales, que van, por lo menos, moviendo y modificando un poco la percepción que se ha tenido y que se ha construido desde la capital.
¿Qué hace falta para que al fin se reconozca este genocidio? ¿Cuántos estudios más debemos hacer? ¿Continuamos viviendo en un proceso genocida? ¿Por qué el Estado argentino aún no reconoce estos hechos? Muchos países en el mundo han reconocido y pedido disculpas a las víctimas. ¿El Estado favorece las investigaciones sobre el genocidio indígena? ¿Qué dificultades encuentran los que se dedican a investigar estos temas? Será necesario empezar a pensar lo mismo con respecto al avance estatal en Pampa y Patagonia y en el Gran Chaco durante el fin del siglo XIX. Es necesario tener esta posibilidad de decir, bueno, qué interesante ha sido el proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina, que nos va a permitir luego trabajar las llamadas conquistas como genocidios. Y ese es un punto, la justicia, la educación. Luego hay ahí algo que es cierto, que son los procesos de construcción académica, histórica, que tienen yo me atrevo a decir como un lento, son mucho más lentos pero son muy sólidos una vez que avanzan. Entonces hay capas, ¿no?, de la historia que después se terminan repitiendo. Bueno, yo alguna vez digo, nosotros tenemos que tener la pretensión de querer tener nuestra narrativa en términos hegemónicos, porque hay una narrativa hegemónica. Bueno, no nos pensemos como marginales, como bueno, una forma distinta y alternativa. No, no es que uso el concepto de genocidio porque, no, estoy convencido. Está de moda. No, aparte hay una serie de datos históricos, de los cuales seguramente ya se habrán hablado, y si no los podemos ir retomando, en los cuales se observan esas prácticas de eliminación simbólica y física de los cuerpos, separación de familias, entrega de niños de un grupo a otro grupo, todo lo que la ONU, las Naciones Unidas, a través de la Convención de la Sanción por el delito, la prevención y el delito de genocidio, figuran en 1948. Todos esa tipificación cada uno están de ellos, ahí. cada cual sucedió aquí, está demostrado. Sí, está demostrado, cada y de forma. Y lo importante acá es la sistematicidad. El Estado no son acciones esporádicas, no es un evento, es una suma de acciones concretas en un tiempo determinado y con una planificación previa. En mucho tiempo determinado, ¿no? En mucho tiempo determinado, muchos años. Diríamos, en lo que seríamos la eliminación física en un tiempo determinado, y luego la posibilidad de lo que llamaríamos la última, ¿no?, fase de un genocidio, que es la posibilidad de negarlo, eliminarlo, invisibilizarlo. Ahí sí tenés un largo devenir. Y las mismas crónicas y archivos del Estado dan cuenta de estas acciones. ¿Qué papel cumplieron los museos, las escuelas y otras instituciones en la implementación de las políticas genocidas? ¿Aún hoy siguen cumpliendo ese papel? Uno diría, estamos todos a favor de las prácticas y las leyes vinculadas con la restitución de cuerpos que están en laboratorios o en repositorios dentro de museos, etcétera, etcétera. Estamos de acuerdo. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Bajo qué condiciones? Son todas, finalmente es la implementación de esa ley que tiene que ser mejorada. Lo mismo. Hay modificaciones en el sistema educativo, existe la posibilidad de trabajar la conquista del desierto como crimen de lesa humanidad, hay núcleos de aprendizaje en los cuales estos temas están mencionados. Bueno, nos faltan buenos manuales, nos falta mejor capacitación en docentes, nos falta la implementación. Hay efemérides que recuerdan, no sé, la diversidad cultural. Bueno, nos falta mejorar aún en esos puntos. Y si entramos a medios de comunicación, estamos ya en otro rubro que vos decís, bueno, acá no es que falta mejorar, sino que lo que está actuando es otro tipo de intereses con los cuales uno se tiene que más que sentar a debatir, tiene que denunciarlos. Porque ciertamente lo que uno ve en medios de comunicación ya no en todos, ¿no?, obviamente, pero en buena medida en lo que llamamos esos medios de comunicación y esas empresas, sobre todo radicadas en Buenos Aires,
con sus filiales en todo el país, es discursos racistas, discursos que avalan el genocidio o que avalan la violencia genocida de fines del siglo XIX. Promueven. Y la promueven en la actualidad, sí, totalmente. ¿Qué pasó con la masacre de Napalpí y Rincón Bomba? ¿Cómo repercute esto en los estudios de genocidio y la percepción del Estado como perpetrador? Me parece que es un punto de inflexión y que por lo menos interpela al Estado en sus poderes, desde el Poder Judicial, pero también lo puede interpelar desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo. Y no fue cualquier juicio, porque es un juicio que nace desde el Chaco, en el periodo territoriano, es decir, quien lo lleva adelante, estas matanzas en 1924, es el Estado Nacional. Y fíjense, es 1924, y la resolución del juicio habla de que este evento fue generado, esta masacre fue en el marco de un genocidio que es mucho mayor. Tanto para la educación como para el juicio, muchos académicos, muchos documentos que se habían relevado desde distintos grupos de investigación fueron utilizados. Entonces, y esta sí era una inquietud de vuelta del orden personal, pero creo que es una inquietud que muchas veces nos cruza a todas los historiadores y las historiadoras y quienes hacen ciencias sociales en general, que es cuál es la repercusión, ¿no? ¿Cuál es cómo repercute lo que investigamos? Bueno, en esos momentos decimos, che, lo que estamos haciendo, más allá de que nos parece interesante, más allá de nuestra propia inquietud, curiosidad, análisis, teorías, etcétera, etcétera, que es como tiene esa cosa medio propia de la academia para la academia misma, después se repercute por otro lado. Y me parece que ahí decís, che, está bueno lo que hacemos, pero porque va mucho más allá de nuestro pequeño mundo académico, al cual uno avala, necesita, se nutre, pero que hay que romper esas barreras para empezar a tender puentes con las comunidades, con las organizaciones, con la sociedad civil, con la justicia, con otros espacios, con la educación, con otros espacios que validan mucho nuestra producción y que permiten cambiar la historia. Cambiar la historia. ¿Estamos cambiando la historia? ¿O estamos desenterrando la historia que nos ocultaron? Siempre escuché que la historia la escriben los vencedores. Quizás estamos siendo testigos de cómo nuestros muertos vuelven del olvido para mostrarnos la verdad de nuestro pasado.